Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de la práctica clínica del entrenamiento olfatorio en casa. Soy Mariluz García Toro, farmacéutica de Laboratorios Arcofarma. Les quiero dar las gracias a todos por estar con nosotros esta tarde, compartiendo un poco de su tiempo para hablar de un problema de actualidad como es la pérdida del olfato y el gusto. Pero es verdad que antes de empezar sí que me gustaría decirles 4 palabras acerca de Arcofarma, que me imagino que muchos de ustedes no conocen. Arcofarma es un laboratorio farmacéutico, nos dedicamos a la fabricación y comercialización de medicamentos y complementos alimenticios de plantas medicinales. En nuestros inicios es verdad que trabajábamos fundamentalmente las plantas medicinales, pero luego hemos ido ampliando nuestro campo de actuación, llegando a todo lo que podemos definir la medicina natural, desde, además de fitoterapia, plantas medicinales, jalea real, colágeno, es decir, que trabajamos todo lo que es el abanico de la medicina natural, con una característica importante y es nuestra capacidad de innovación. Llevamos 40 años trabajando en el campo de la farmacia, de la medicina natural, y cuando vemos necesidades de productos, tenemos una capacidad de innovación y de una respuesta rápida. Yo creo que Olfae, el producto del que vamos a hablar hoy, el kit de entrenamiento olfatorio, es un ejemplo, ¿no?, de esta práctica. Pero bueno, yo voy a dar enseguida paso a las personas que nos acompañan hoy en este seminario, en este webinar. Para empezar, creo que no necesita mucha presentación. El doctor Raimundo Gutiérrez Fonseca, que todos ustedes conocen, es el secretario de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Nos va a acompañar hoy en la presentación junto a Estefanía Mejías, que es farmacéutica del Departamento Científico de Arcofarma. Antes de darles paso y que tomen la palabra, quiero compartir con ustedes un vídeo que hemos preparado para ponernos un poco en antecedentes, en la situación en la que nos encontramos ahora acerca de la pérdida del olfato y gusto. O sea que para ello voy a compartir con ustedes, creo que ya pueden ver mi pantalla, este vídeo. Muy difícil de cuantificar, puesto que de entrada no sabemos ni siquiera cuál es la incidencia real del COVID-19 en la población, pero hay estudios que hablan incluso de hasta un 70-80% de los pacientes con COVID pueden desarrollar de forma momentánea o más o menos establecida una pérdida parcial o total del sentido del olfato y del gusto. Me empecé a encontrar mal y me diagnosticaron COVID-19 y al cabo de más o menos 10 días empecé a perder el gusto y el olfato y estuve más o menos 1 mes y medio, 2 meses sin gusto y sin olfato. Bueno, desde entonces estoy entrenando el olfato, estoy con la fisioterapia nasal y poco a poco voy recuperando el gusto y el olfato. Pero bueno, todavía me queda un poco de recorrido porque hay días que me levanto o que me acuesto sin gusto o sin olfato. Todavía no hay un patrón, pero poco a poco la tendencia es buena. Y bueno, me han dicho que tengo que tener paciencia, que puede ser 1 año, 6 meses, así que nada, poco a poco lo iré recuperando. Y funciona muy bien. Sí es verdad que requiere de tener cierta disciplina, pero yo creo que merece la pena el esfuerzo diario para volver a tener el gusto y el olfato, ¿no?, que es muy importante en la vida de cada uno. Olfae es un kit de entrenamiento para la recuperación del gusto y del olfato en caso de haber perdido estos sentidos por una causa no estructural, como por ejemplo la pérdida del olfato y gusto a causa del COVID. Consiste en la estimulación repetida de la vía olfatoria para recuperar la facultad perdida. Los aceites esenciales que forman parte del kit Olfae se han seleccionado rigurosamente para que tengan las características organolépticas necesarias para realizar el entrenamiento con éxito. Estas características son aroma floral, frutal, resinoso y especiado. Por eso los aceites seleccionados para el kit Olfae han sido geranio rosat por su aroma floral, limón por su aroma frutal, eucalipto radiata por su aroma resinoso y clavo por su aroma especial.
Este producto, Olfae, es un producto que realmente es un hallazgo porque es unos aromas esenciales procedentes de unos aceites esenciales y que está muy purificado y permite una percepción muy clara de la sustancia odorífera, que es como se llama la que se huele. En este tipo de pacientes realmente un kit que permita hacer todo de una vez sin que el paciente tenga que buscarse la vida para localizar los aromas, realmente le puede ayudar mucho para hacer un entrenamiento olfatorio. Una de las mayores ventajas que tiene este kit todo unificado es que simplifica digamos, el tratamiento que pueda realizar el paciente, porque el paciente no necesita más que impregnar unas gotas sobre unas tiras de papel que luego se tiran y que va a permitir que pueda hacer el entrenamiento de una forma simple y sencilla. Cualquier paciente no va a encontrar ningún tipo de complejidad en realizar este tipo de entrenamiento, que además viene perfectamente explicado en la guía. Bueno, pues una vez visto este vídeo y antes de dar paso al doctor Gutiérrez Fonseca, déjenme que les explique, aunque creo que estamos familiarizados todos ya con las plataformas, pero simplemente recordarles que nosotros no podemos verles ni escucharles, pero sí podemos leer todos aquellos comentarios que nos quieran hacer llegar. Pueden hacerlo a través de del chat, donde pone chatear, y ahí pueden mandar, si no oyen bien, si hay cualquier problema, nos lo pueden comentar por ahí. Y también hay otra opción de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacernos llegar las preguntas que quieran y se las trasladaremos al doctor o a Estefanía Mejías. O sea que sin más le doy paso ya al doctor. Gracias, doctor. Adelante cuando quiera. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos todos. He visto algunos nombres, muchos nombres conocidos y bueno, creo que nos conocemos todos. Realmente si hace un año nos cuentan que íbamos a estar aquí hablando por la web sobre olfato a tantos otorrinos, nadie nos lo hubiéramos creído probablemente. Y bueno, estas circunstancias mandan y así estamos en este momento. Entonces, si os parece, voy a compartir una pantalla y empezamos a hablar de este tema, aunque yo creo que por los nombres que he visto me parece que me da un poquito de vergüenza hablar de olfato ante tan insignes rinólogos como he visto en el grupo de gente que está presente. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la fisiología del olfato y la fisiopatología de la anosmia como base de tratamiento del entrenamiento olfatorio, ¿de acuerdo? En primer lugar, mencionar que colaboro con Arcofarma para asesorar en el desarrollo científico de Olfae, que realmente ha sido un poco casualidad como nos hemos encontrado, pero esta presentación que voy a exponer no tiene ningún tipo de sesgo comercial de ningún tipo y no hay ningún tipo de conflicto de intereses en este aspecto. Bueno, vamos a hablar de la anosmia. Como decíamos los otorrinos somos eminentemente quirúrgicos, entonces el tema de la anosmia no se opera, con lo cual muchos otorrinos realmente no hemos estado manejando la anosmia hasta que nos hemos encontrado con que estamos en el olfato en tiempos de COVID y nos hemos encontrado con una circunstancia nueva que nos ha cambiado la vida y que nos la va a mantener cambiada durante mucho tiempo. Entonces, curiosamente, a principio de la época del COVID, me acuerdo que estaba hablando precisamente con el doctor Plaza, que está por ahí, sobre cuánto era la incidencia que había de la anosmia en COVID, si era real que había anosmia en los pacientes con COVID. Bueno, pues ya está muy claro que hay anosmia en pacientes con COVID. De hecho, hay un artículo de revisión en la Sociedad del ACTA que salió hace unos días, en el cual revisa este tema y según los artículos que se revisen, habla de incidencia entre el 5,1 y 85,6% de alteraciones del olfato en pacientes con COVID. Habla también de la disfunción olfatoria postviral y habla que un sexto de ellos se produce por coronavirus. No hay muchos datos fiables en cuanto al pronóstico de estos pacientes porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar con el tiempo. Aparentemente tienen un buen pronóstico, suelen mejorar de una forma clara y precoz en la mayoría de los casos, pero hay algunos que tienen peor pronóstico, sobre todo los casos que llevan larga evolución, los pacientes con mayor edad, y en las mujeres, curiosamente, también tienen un poquito peor evolución. Entonces, este artículo está enviado a publicar el día 1 de abril del 2020. Entonces, en ese momento se planteaba la pregunta de si había que hacer estudio de COVID en los pacientes que nos vean con anosmias. En ese momento se decía que no merecía la pena, entre otras cosas, por la falta de estudios y por la falta de kits para valorar el COVID en la población. Hoy en día esta circunstancia ha cambiado completamente y entonces ahora mismo mi opinión personal es que si nos viene un paciente con COVID,
merece la pena plantear que pueda, perdón, paciente con anosmia merece la pena plantear que pueda tener un COVID y hay que hacer un estudio, tal como están las circunstancias de abril a diciembre en este caso. Con lo cual, esto es mi opinión y si queréis luego discutimos sobre ello. Pero vamos a hablar un poquito sobre el olfato. Vamos a hablar de algunas cosas que muchas de ellas son conocidas, pero bueno, yo creo que merece la pena hacer un recordatorio porque algunas pueden estar un poquito en el subconsciente de nuestros estudios, ¿de acuerdo? Sabemos que el olfato junto con el gusto son dos sentidos de la percepción química. Los demás sentidos no tienen percepción química, solamente el gusto y el olfato. Y el gusto tiene dos componentes, el componente propio de la sensación gustativa de los 5 sabores básicos y el componente olfatorio que se presenta relacionado con el propio olfato. Entonces, el olfato es uno de los sentidos más antiguos que tenemos. De hecho, si comparamos esta imagen de un cerebro humano con un cerebro de un roedor, vemos que la parte de olfatoria en el humano es esta parte pequeñita de aquí. No sé si se ve el puntero. No se ve el puntero. Vale. Esta parte pequeñita de aquí y la parte olfatoria en el roedor es esta de aquí, mientras que el córtex en el humano es mucho más grande y en el roedor es más pequeño también. De igual forma que el sistema límbico es un poco más pequeño en el humano que en proporción en el roedor. Y tenemos que el tálamo es la parte que coordina muchos de los sentidos y el olfato en concreto es el único sentido que no pasa por el tálamo. Esto tiene sus implicaciones relacionadas con las características, digamos, desde el punto de vista sensorial en relación con las emociones que podemos tener en el olfato. Las funciones del olfato de antiguo, las primeras eran fundamentalmente defensa y ataque. Entonces, los animales lo han utilizado para encontrar sus presas o para huir de sus depredadores. Por tanto, también está integrado con el mecanismo de alimentación. Y tenía que buscar los antiguos primates y los antiguos predecesores de los humanos y los animales, tenía que buscar alimento. Hoy en día los alimentos pues, se pueden encontrar de una forma más sencilla y en los humanos también es importante su participación en la deglución y en la ingesta para buscar alimentos, no tanto como los animales, pero sí, por ejemplo, para iniciar el proceso deglutorio. Sabemos que cuando llegamos a casa a casa de nuestra madre y tenemos ha preparado una comida que nos gusta, la olemos y empezamos a secretar jugos. Eso es parte de la deglución, es parte de la digestión y es una parte importante. Y no nos olvidemos de la relación social que implica el olfato. No vamos a entrar en diferentes modos de relación social, pero el olfato está muy implicado en este tipo de funciones. Y, por supuesto, ahora se está mencionando la importancia que tiene como marcador en enfermedades neurodegenerativas. Se ha visto que en pacientes con Parkinson o Alzheimer, una de las primeras alteraciones que producen son pérdida de olfato. Y en algunos casos, como Alzheimer, tiene un valor pronóstico sobre el resultado. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de trastornos del olfato? Pues hay diferentes tipos de trastornos. Lo más conocido es la anosmia, hiposmia, pero hay más problemas, las que se denominan disosmias, las parosmias, fantosmias, cacosmias, no vamos a entrar en ellas, pero globalmente se habla que un 19% de la población puede sufrir un trastorno del olfato, del cual el 17% es hiposmia. En España se habla que podría haber unos 8 millones de personas con hiposmia y con anosmia unos 200.000 personas. Hay estudios en Francia en el 2011, fuera de época COVID, de 5,6% de la población, pero cuando avanzamos en la edad, llegamos a la edad geriátrica, llega hasta un 19,4%. Y en Estados Unidos se habla de 1,42% y que llega en la edad geriátrica al 24,5%. Realmente estamos hablando de una proporción muy importante de la población la que tiene trastornos del olfato de diferentes tipos. Generalmente los trastornos son temporales y tienden a recuperar, pero hay un porcentaje de un 20% que no recupera de forma espontánea estos sentidos, el olfato y el gusto que está imbricado con el olfato, como hemos visto. Así, el olfato, como sabemos, es una función que está localizada en las fosas nasales y sabemos que dependiendo de cómo sea el flujo nasal también puede modificar la olfacción. Sabemos que si tenemos un flujo nasal normal laminar, parte del aire pasa por la vía, en la parte respiratoria, como vemos en esta imagen, y otra parte asciende hacia arriba, hacia la zona de la placa olfatoria que está en el techo de la fosa nasal y la zona del cornete superior y es la que impregna la fosa olfatoria para percibir el olfato. Si tenemos alteraciones estructurales que cambian este flujo, ello puede también causar cambio en el paso del aire y las sustancias odoríferas a la placa olfatoria. Pero no solamente llega por la fosa nasal, también sabemos que la ingesta de ciertos alimentos, de todos los alimentos realmente, estimula por vía retrógrada desde la rinofaringe hacia arriba para estimular la placa olfatoria. Así tenemos las dos vías de entrada de las sustancias odoríferas, que son la fosa nasal
la entrada normal y la entrada posterior, que da la sensación gustativa de los alimentos que realmente vamos a deglutir. No vamos a entrar mucho sobre lo que es la anatomía propiamente dicha, puesto que la anatomía de la fosa nasal la sabéis vosotros mucho mejor que yo y no voy a entrar en ello. Sabemos que en la parte superior se encuentra situada la placa olfatoria y justo por encima está el bulbo olfatorio, separado por una fina lámina, que es la lámina cribosa del dermoides, que ya sabéis que es una lámina clave en la cirugía endoscópica nasosinusal, es un punto donde pueden producirse lesiones en situación de traumatismos, incluso de cirugías, y que se puede producir pérdida de olfato por lesión de los filetes olfatorios que atraviesan esta placa cribiforme. No vamos a entrar en ello. Vamos a volver luego después a esta zona. Una vez que se estimula la placa, el bulbo olfatorio, a través de las cintillas olfatorias, el estímulo asciende por un lado hacia el córtex olfatorio y por otro lado va hacia la zona límbica. Sabemos que esta parte que está muy atrofiada en el humano, pero en los mamíferos, otros mamíferos, tiene mayor desarrollo, como hemos visto. Así que la estimulación llega al córtex olfatorio, fundamentalmente a las áreas 28 y 34, y el sistema límbico, la zona de la amígdala, el área entorrinal, el núcleo olfatorio anterior, el tubérculo olfatorio, que es lo que va a dar también la parte emocional relacionada con la estimulación olfatoria. Aquí vemos las zonas que se estimulan y el sistema límbico. ¿Vale? Bueno, volviendo otra vez a lo que nos interesa en este caso, que es donde se altera la función generalmente, que es la mucosa olfatoria. Sabemos que la mucosa olfatoria es una mucosa que tiene pocos tipos de células, tiene 3-4 tipos de células y tiene unas características muy especiales que vamos a intentar analizar. Aquí vemos una imagen histológica, ya vemos un corte que me ha parecido muy oportuno incluir, porque realmente parece increíble que Santiago Ramón y Cajal, con los medios que tenía, hiciera esta descripción tan precisa de lo que es la placa olfatoria y lo que es la mucosa olfatoria, con las glándulas de Bowman, con las células sustentaculares, las células bipolares, los glomérulos, las células mitrales, etc. O sea, realmente es espectacular y me parece que merece la pena rendir un homenaje. Esto es lo que estábamos hablando y vamos a hablar un poquito sobre las diferentes células y qué es lo que realiza cada una. Más fácil que hacerlo con una preparación histológica, es mejor hacerlo con un esquema de este tipo. En este esquema vemos, por un lado, las células bipolares, que son unas células que son realmente unas neuronas que tienen unas características muy especiales. En primer lugar, que son las células bipolares que tienen en la parte distal de la dendrita unos cilios que están imbricados dentro de lo que es la mucosa nasal y que lo que van a hacer es tener los receptores de las sustancias odoríferas. Luego, el axón se dirige hacia arriba atravesando la lámina cribiforme y la característica es que hay unas células de soporte, que son unas células de envoltorio, que son parecidas a las células de Schwann, que se está dándole mucha importancia hoy en día en el proceso de regeneración, porque realmente lo característico es que las células de Schwann normalmente envuelven axón-axón y aquí en la vía olfatoria envuelven por grupos de axones. Entonces eso también es importante. Las células sustentaculares están a su lado, tienen unos microvellosidades que son más pequeñas que los cilios y tienen un soporte muy importante desde el punto de vista de la secreción de moco en la mucosa nasal. Las células basales son fundamentales en lo que vamos a hablar, porque las células basales son unas stem cells, son unas células madre pluripotencial, que hay dos tipos, unas células horizontales y unas células lobiformes, que lo que van a hacer es, desde las células basales se va a regenerar todas las células de la mucosa olfatoria. Las neuronas olfatorias son, junto a las del plexo de Auerbach en el intestino, las únicas neuronas que se regeneran. Sabemos que la capacidad de regeneración neuronal no existe, salvo en las células de Auerbach y en las neuronas olfatorias. Se regeneran precisamente de estas células basales. Luego lo veremos con un poquito más de detalle. Y estas glándulas, que son las glándulas de Bowman, que son las glándulas fundamentales porque son las que van a secretar la lipofucina y que va a dar el color amarillo realmente a la mucosa olfatoria, y la proteína ligadora de odoríferos, que luego veremos también un poquito sobre ella. Si vemos la estructura histológica y en microscopía electrónica, y vemos aquí los cilios de las células sensoriales y las microvellosidades de las sustentaculares, como están en esta zona, que podemos ver en esta preparación relacionada con este esquema, cómo se presenta.
Vamos a hablar primero sobre las glándulas de Bowman. Las glándulas de Bowman son las glándulas que secretan la lipofuscina, que es una sustancia que está impregnada en el moco que está en la zona de la placa olfatoria y que le da el color amarillento y por eso se llama lámina flava o placa flava. Y hay una sustancia que es la OBP, que es la proteína ligadora de odoríferos. Es una proteína de 37 Ks, que realmente es un dímero de 2 dímeros de 19 Ks y que se describió en los años 90 después de hacer estudios con esta sustancia de aquí, que es el 2-isobutil 3-metoxipiracina, que realmente es el alcaloide que le da el olor a los pimientos. Entonces, es la sustancia que tiene más capacidad odorífera que se conoce. Con una mínima cantidad se puede detectar. Entonces, lo marcaron con tritio, hidrógeno 3, y con esto consiguieron detectar y localizar la proteína fijadora de odoríferos, que realmente es una proteína que está impregnada dentro del moco de la placa olfatoria. Las neuronas olfatorias son muy importantes, lo que os he mencionado. Hay aproximadamente una cantidad de unas 200.000 neuronas por milímetro cuadrado en la placa olfatoria y tiene una vida media entre 1 y 3 meses. Luego se regeneran procediendo de las células basales. Lo importante es la dendrita ciliada, que tiene en su parte más externa en contacto con la mucosa olfatoria, que es donde están situados los receptores que están descritos por Buck y Axel, que les valió el premio Nobel en el año 2004. Y este receptor es un receptor muy peculiar que recibe a la proteína ligadora de odorífero, que se une al odorífero, como luego veremos, y en su parte más interna de la célula tiene una proteína G, que es similar a las proteínas G que se encuentran en otro tipo de receptores en el organismo, pero que tiene unas características un poquito especiales. Una proteína que tiene 3 componentes, unos 300-350 aminoácidos, no es muy grande, y se llama proteína Golf, de proteína G olfatoria. Se ha visto que hay aproximadamente unos 350 receptores diferentes para diferentes sustancias odoríferas. Y cada aroma, realmente cada percepción requiere unos 10 receptores por cada molécula. Esto que nos va a dar una serie de combinaciones que al final lo que nos va a dar las diferentes percepciones olfatorias que tenemos. El humano codifica genéticamente 350 receptores, otros animales codifican más. Luego hablaremos un poquito más sobre este tema. Mediante técnicas de emisión de plección, microscopía estimulada por emisión de plección, que son unas técnicas muy complejas, se ha podido localizar la localización de los receptores odoríferos en las dendritas de las células, y esta es la estructura, que luego entraremos en ella, la estructura de la pared celular del receptor de la célula en la zona del receptor, y veremos cómo se estimula. Las células tentaculares son muy importantes porque ellas son las que van a secretar el moco que va a dar el ambiente húmedo preciso para captación de las sustancias odoríferas. Tiene 2 tipos de estimulación. Una estimulación continua de bajo nivel, que está manteniendo una capa de moco no muy profunda, y luego hay una liberación rápida de apocrina que se estimula por sustancias como ciertas prostaglandinas, sustancia P, intestinal vasoactivo, el AMP cíclico, la teofilina o el cloruro de cobalto, y que le van a dar una secreción más intensa en ciertos momentos de estimulación, como cuando hay que percibir más cantidad de sustancias odoríferas. Ello lo que va a dar es un soporte hidroelectrolítico para permitir que se capten las sustancias odoríferas en el moco. Las células basales son fundamentales, sobre todo cuando estamos hablando del tema de la regeneración y del tema de lo que estamos hablando del entrenamiento olfatorio, porque es lo que es probablemente una de las bases del entrenamiento olfatorio, permitir que las células que hayan desaparecido se puedan regenerar a partir de estas células basales por una serie de estimulaciones. Vamos a ver si hablamos un poquito de ello. Aquí vemos un ejemplo en el cual se hace en un lado de un animal de experimentación, en un lado no se produce una lesión y en el lado contrario se hace una lesión, y se ve que marcando con ciertos productos en las células basales, se ve que en el lado lesionado hay un aumento de estimulación y se van a regenerar las células sustentaculares y las células neuronales a partir de estas células basales que hemos mencionado. Hay 2 tipos, las horizontales, que participan en la formación de las células de la glándula de Bowman y las células sustentaculares, y a su vez en la formación de unas segundas células basales, que son las células globulosas, que van a formar finalmente las neuronas olfatorias en las que se van a regenerar. Y vamos a ver cómo se produce la olfacción. Realmente tenemos la estructura que hemos visto previamente, el moco
en el cual se impregnan las sustancias odoríferas que han venido por el aire por una vía anterógrada o retrógrada, y cuando llegan estas sustancias se captan por las proteínas fijadoras de odoríferos, las OBP, a partir de ahora llamaremos OBP, y entonces estas proteínas captadoras de odoríferos se unen a los receptores. Se ha visto que los receptores, las proteínas G, son muy parecidas en todas las especies, desde los mamíferos e incluso hasta la Drosophila melanogaster. Se ha visto que tiene unos receptores que son no muy diferentes a los receptores que hay en otro tipo de animales o de humanos, incluyéndonos como animales. Esta es la estructura de la membrana celular, donde tenemos la proteína receptora y tenemos esta serie de componentes que ahora veremos. En la proteína receptora está la proteína G, tiene un componente alfa, 1 beta y 1 gamma, y cuando llega el OBP con el odorífero correspondiente a ese receptor, recordemos que hay 350 tipos de receptor, perdón, lo que hace es que se desprende la partícula alfa y se une a esta otra proteína, que es una adenilato ciclasa, que lo que va a hacer es transformar el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a estimular una serie de canales iónicos en la membrana celular, de tal forma que un canal iónico hace que entre sodio al interior de la célula, calcio al interior de la célula, ambos positivos, y a su vez el calcio y el propio AMP cíclico van a estimular otro canal iónico que va a sacar iones cloruro al exterior, es decir, saca iones negativos e introduce iones positivos, con lo cual cambia la diferencia de potencial existente de la membrana de menos 55 a menos 30 milivoltios, y eso va a producir la estimulación de la pared celular, y esta estimulación se pasa por toda la pared celular hasta llegar a la parte más distal en el axón, que en los glomérulos, que es un grupo de axones que se unen en la zona del bulbo olfatorio, estos glomérulos se unen a la segunda neurona, que son las neuronas mitrales, las células mitrales que están en el bulbo olfatorio. Es importante que la distribución de los receptores se encuentre de tal forma que las neuronas, cada neurona tiene una capacidad de percibir un tipo de receptor, en principio, un tipo de receptor. Y se agrupan en las neuronas que tienen el mismo receptor en vías comunes, con lo cual, igual que tenemos una tonotopia coclear y una tonotopia en la vía auditiva, podemos hablar de una olfatotopia en la vía olfatoria, de tal forma que los haces de axones tienen una misma distribución para transmitir el estímulo de las mismas sustancias odoríferas, y esto va a transmitir las percepciones a niveles más altos. ¿Y cómo podemos diferenciar los diferentes olores? Pues sabemos que hay una serie de olores primarios que arbitrariamente se han hablado de alcanforado, almizclado, floral, mentolado, etéreo, picante o pútrido, pero realmente es muy arbitraria esta distribución, y hay 350 receptores, como hemos mencionado. Pero lo que va a dar es una codificación poblacional de tal forma que las poblaciones tienen una serie de aromas más conocidos, y la combinación de estos receptores es lo que nos va a dar cuando estamos comiendo una hamburguesa o una lasaña o pollo asado, que sabemos estamos comiendo hamburguesa, lasaña o pollo asado cuando tenemos olfato. Cuando no tenemos olfato, parece que estamos comiendo estropajo en cualquiera de los casos. Entonces, sabemos que el olfato se satura. Al cabo de un minuto entramos a una habitación que tiene un olor y al cabo de un tiempo dejamos de percibirlo. Esto tiene varios mecanismos. Un mecanismo central, que el córtex deja de estimularse, y un mecanismo periférico que es múltiple, de tal forma que la parte de las odoríferas que llegan a la fosa nasal se degluten con el moco hacia la faringe y pierden su capacidad de estimular. Otra parte se lisa con las enzimas, la lisocima, que también se encuentra en el moco nasal, y por otro lado, dentro de la propia célula hay varios mecanismos. Por la fosfodiesterasa se estimula por el AMP cíclico y a su vez va a inhibir la proteína Golf y va a inhibir el receptor, con lo cual deja de estimularse la célula. Por otro lado, el calcio se une a la calmodulina y va a hacer una inhibición del AMP cíclico por un lado, por otro lado va a inhibir los canales iónicos, el canal iónico del sodio y el canal iónico del cloruro, haciendo que cambie esta diferencia de potencial que se ha producido durante el proceso de estimulación. Y por otro lado, el calcio-calmodulina se une a una proteína quinasa e inhibe la acción de la adenilato ciclasa, inhibiendo también el paso al AMP cíclico. Con todo este mecanismo se produce una reducción, una pérdida de la capacidad de estimulación de la célula. ¿Qué es lo que se produce cuando se altera el mecanismo o bien se lesionan las células? Se produce lo que llamamos la anosmia. Esta es una revisión muy interesante que os aconsejo, que realmente habla sobre
muchas características de la anosmia y es muy interesante para poder entender este tema. Pero estamos hablando de la anosmia porque tenemos COVID, pero todos sabemos que hay muchas más causas de anosmia que COVID y cuando, quiero Dios que algún día pase lo del COVID, volvemos a tener anosmia igual que la teníamos previamente, igual que la hemos despreciado previamente en muchas ocasiones, todo hay que decirlo. Entonces, las causas de la anosmia fundamentales son las infecciones respiratorias, hay causas farmacológicas o tóxicas, como por ejemplo el tabaco, el plomo, el níquel, el cadmio, la cocaína. Hay causas neurodegenerativas, como he mencionado, como el Parkinson, el Alzheimer, y otra serie de problemas, los traumatismos, que causan fundamentalmente lesiones estructurales, tumores, causas congénitas, causas estructurales que impiden que llegue el aire con las sustancias odoríferas a la placa olfatoria y ahora últimamente el COVID-19. Desde el punto de vista clínico no vamos a entretenernos mucho porque ya muchos de vosotros sabéis mucho más que yo de este tema, ¿verdad? Pero sabemos que las alteraciones, los síntomas que nos puede dar básicamente son la pérdida de olfato y gusto, que nos va a dar una alteración en la percepción de los olores y en la percepción de los sabores realmente que dan las características organolépticas a los alimentos. Y una cuestión muy importante, en algunas ocasiones el olfato sigue siendo para los humanos un mecanismo de defensa. Entonces, si tenemos pacientes, sobre todo personas mayores, que tienen cocinas de gas y tienen anosmia, corren riesgo de problemas en caso de pérdida de olfato. Recordar esto en algunas personas que puede ser interesante que instalen sistemas de detección de gases en sus cocinas, por ejemplo, como puntilla. Y todo esto, que parece un síntoma menor, y sobre todo en el cuadro de un paciente con COVID, que a lo mejor ha estado en la UCI, intubado, con traqueotomía, con un daño cerebral, con un daño pulmonar, con una disfagia severa, todo esto al final lo que se traduce en que muchos de estos pacientes lo que cambian es que se produce un cambio y una pérdida en sus características de calidad de vida, empeora su calidad de vida. Entonces es importante considerar que la calidad de vida de los pacientes podemos intentar mejorarla de alguna manera. ¿Cómo valoramos a los pacientes que nos vienen a consulta con anosmia? Lo primero es una buena anamnesis. Hay que valorar el síntoma, la cronología de cuándo se ha producido la anosmia, cómo se ha producido, cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado, si tiene fluctuaciones, no tiene fluctuaciones, si ha tenido alguna vez olfato o no lo ha tenido, porque eso es importante en algunos síntomas, como el síndrome de Kallmann, que nunca han tenido olfato porque no tienen capacidad para oler, y qué desencadenantes han podido producir el cuadro. Si nos dicen, no, es que yo tuve un golpe en la cabeza, un accidente de tráfico, y justo desde entonces no huelo, pues lo más probable es que sea un traumatismo, y lo más probable es que sea muy poco probable la reversibilidad de este caso. Hay que ver los síntomas nasales asociados, si tiene obstrucción o no tiene obstrucción, si tiene sangrado, si tiene mucosidad, las características de la mucosidad, si tiene dolor. Y sobre todo síntomas extranasales, que son los que nos pueden dar signos de alarma, como cefalea, diplopia, no vamos a entrar mucho en ello. Luego la exploración, es la exploración clínica, que no vamos a mencionarla, porque ya sabemos todos cómo tenemos que explorar a nuestros pacientes, con rinoscopia, una exploración de regla completa y una exploración neurológica deberíamos hacer, y una exploración endoscópica de las fosas nasales. Y en algunos casos puede tener, sobre todo en caso de sospecha de lesión con mayor severidad, sospecha de tumor o de una lesión más grave, hay que hablar de una exploración radiológica, solo a veces, no todas las anosmias hay que hacer exploración radiológica. A veces nos olvidamos de este tema. Y luego el diagnóstico ya desde el punto de vista olfatorio nos podemos basar en cuestionarios, como estos cuestionarios, llama la atención de este cuestionario que es Carlos Chiesa y otros compañeros han hecho una validación al castellano de un cuestionario muy simple de 7 preguntas que valora el impacto sobre la calidad de vida de la anosmia. Y han hecho una validación al castellano de este cuestionario, está a punto de publicarse, si no me equivoco, si no está publicado ya, pero recientemente, y yo creo que es un cuestionario para tenerlo en cuenta todos cuando estemos hablando de anosmia. Y luego las exploraciones olfatorias propiamente dichas. Podemos hablar de exploraciones objetivas, que realmente en la clínica, salvo pocos casos, yo creo que en España los únicos que pueden tener a lo mejor la posibilidad de hacer operaciones de este tipo son centros o personas que se dedican mucho al olfato. Y me vienen 3 nombres a la cabeza: el doctor Toledano, el doctor Mariño o el doctor Muyol, que realmente tiene una experiencia magnífica en cuestiones de olfato, y realmente salvo casos muy puntuales, no tenemos a nuestra disposición posibilidad de hacer potenciales evocados olfatorios. Aquí vemos un caso de un ejemplo de un potencial olfatorio normal, en el cual vemos que hay potencial de acción en la respuesta trigeminal, en la respuesta olfatoria, y este otro caso con una anosmia, en el cual mantiene la respuesta trigeminal, pero la respuesta olfatoria no se produce, no tiene potencial de acción en este caso. Es una anosmia por fallo del primer par craneal. Y luego hay otra serie de exploraciones que son un poco más accesibles, que son las exploraciones psicofísicas, que realmente son las olfatometrías que tenemos en nuestra consulta, que hasta hace poco prácticamente
tampoco teníamos mucha experiencia en ello, y realmente hay muchos kits y cada vez están surgiendo más. Está el de Pensilvania, con un test de raspado con 40 ítems. Luego hay una variación que es el de Connecticut. Hay una prueba de identificación de dolores culturales, y en España se ha descrito el BAST 24, que es una prueba realizada aquí en Barcelona, pues se llama BAST, con 24 odoríferos, de los cuales 20 son olfatorios y 4 son trigeminales, y que está descrito fundamentalmente por el doctor Muyol, que es quien más ha trabajado en ello. Luego otros test, como el descrito por Hummel, que es el Sniff Stick Test, que son unos lápices aromáticos, que hay diferentes variedades y hay mucha variabilidad en ese tipo de test. Luego hay otros más simples, que son el Breath Smell Identification, que tiene 2 sustancias, y el Pocket Smell Test, que tiene 3 o 4 aromas y que tiene dos variantes, la tipo A y tipo B, con diferentes aromas, y tiene importancia considerar el factor cultural. No vamos a entrar en mucho detalle en esto, pero bueno, sí que sería interesante que si nos vamos a dedicar a trabajar un poquito en olfato, nos hiciéramos con algún tipo de prueba psicofísica, aunque no tiene un valor absoluto, pero sí que nos puede orientar sobre las características del olfato del paciente. ¿Y cómo lo tratamos? Pues mira, hasta hace poco tiempo realmente así como lo tratábamos. En muchos de los casos le decíamos, espere y veremos a ver si se mejora o no se mejora. Realmente hoy en día, afortunadamente, podemos contar con otra metodología, pero en muchos casos tampoco podemos asegurar la curación de los pacientes. El tratamiento pues depende, si tenemos una causa corregible, sobre todo en las anosmias transmisivas, paciente con poliposis, paciente con tumores o con inflamaciones o infecciones, hay que tratar la causa. El tratamiento de la causa nos puede llevar a la mejora del olfato, pero hay casos en los cuales no tenemos esta causa a tratar, y en ese caso clásicamente se ha tratado con antiinflamatorios, fundamentalmente esteroideos. Los no esteroideos no tienen utilidad para este tipo de problema, y los tópicos tampoco se ha demostrado que sean útiles para tratar la anosmia, salvo los casos que tenemos una poliposis, que en ese caso puede mejorar por la mejora de la poliposis propiamente dicha. Pero tenemos la opción del entrenamiento olfatorio. Este algoritmo, que está tomado de medicina de familia en Estados Unidos, que es un algoritmo de hace unos años, del año 2013, vemos pues, qué es lo que podemos hacer con estos pacientes. Si no tiene memoria de olfato, es muy probable que hablemos de un desorden congénito, y en este caso realmente no hay mucho que podamos aportar. Pero si tiene memoria de olfato, hay que ver cómo se produjo la pérdida de olfato, si ha sido brusca o progresiva, si ha tenido fluctuaciones o no ha tenido fluctuaciones, si en la exploración otorrinolaringológica tiene hallazgos de patología o no los tiene. Si tiene hallazgo de patología nasosinusal, pues tratar la patología nasosinusal con el método que corresponda, quirúrgico o no quirúrgico, y en muchos casos puede mejorar. Y luego hacer una serie de valoraciones con olfatometría, y en algunos casos estudio de imagen. Pero finalmente lo único que nos queda es el entrenamiento olfatorio. El entrenamiento olfatorio como método para intentar recuperar y regenerar la función perdida. Requiere constancia, requiere paciencia, y requiere saber que no todos los casos recuperan. Y eso es lo que primero que tenemos que tener en cuenta. No se puede garantizar la mejora absoluta de los pacientes, pero sí estadísticamente vemos que tiene mejora. El entrenamiento olfatorio está descrito no relacionado con el COVID, está descrito en el año 2009 por Thomas Hamel en el Laryngoscope, en el cual hizo un estudio con 40 casos y 16 controles, en los cuales hizo un entrenamiento olfatorio y encontró una serie de hallazgos que los scores de TDI, de umbral, detección e identificación, realmente mejoraban más en los pacientes entrenados que no entrenados. Mejoraban más, no olvidemos este detalle, ¿vale? Y vio que la mejoría es más importante y más frecuente en los pacientes entrenados que los no operados, que los no entrenados, perdón. Posteriormente hay un metaanálisis de 2017 en Rhinology, también por Hamel y Sorokowska, en el cual valora una serie de estudios que han aplicado el entrenamiento olfatorio y concluyen que realmente tiene mejoría. Pero el entrenamiento olfatorio no es nuevo. O sea, si entramos en Amazon podemos encontrar kits de entrenamiento olfatorio para enólogos o para sommeliers. O sea, realmente el olfato se puede entrenar, como otras muchas funciones del organismo. Entonces, el entrenamiento olfatorio, repito, no es nuevo, se puede entrenar. Y en estos casos, para
para la función relacionada con la profesión en este caso, pues tenemos kits, ¿eh? Y para el entrenamiento en temas clínicos, pues ahora mismo tenemos kits también que son muy recientes. Aquí tenemos el que estamos hablando precisamente, no voy a mencionar mucho de él porque se lo va a mencionar posteriormente con mucho mejor detalle que el que puedo hacer yo, pero este no es único, estos son unos aceites esenciales, pero el equipo de Hamel también ha descrito una serie de aceites esenciales similares, realmente es muy parecido. De hecho, yo creo que estos los describieron después de ver el All-Fi. Me parece, no estoy seguro de las fechas, entonces no me atrevo a decir con certeza. Y luego también tienen unos sticks, unos bolígrafos con aromas para hacer entrenamiento olfatorio. Realmente están saliendo kits para entrenamiento olfatorio, pero lo único que hasta ahora, que yo sepa, ahí en España, es el All-Fi. Y la base que tiene All-Fi es realmente, la base que tiene entrenamiento olfatorio es el hecho de que se ha demostrado clínicamente, como hemos visto en los metaanálisis, que realmente hay mejoría de los resultados, pero también la neuroplasticidad del sistema olfatorio se ha valorado en sistemas animales. Aquí vemos una valoración a las 2 y a las 3 semanas de expresión de mRNA en el bulbo olfatorio de animales sin y con entrenamiento. Y vemos que realmente hay una clara mejoría en cuanto a la expresión de mRNA en este tipo de pacientes, de animales de experimentación. Y si analizamos también una clase de sustancias, como podemos ver, factor de crecimiento nervioso asociado a proteína 1, vemos que también en los pacientes, en los casos entrenados, pacientes no, en los animales con entrenamiento olfatorio, realmente hay un aumento de la proteína, del factor de crecimiento nervioso asociado a proteína 1. Histológicamente se pueden ver también mejorías. Vemos aquí ejemplos de una mucosa olfatoria normal, una mucosa con anosmia, con una alteración del olfato, también en ratón, y vemos que se produce un cambio con una mejoría, por un lado en los esteroides, con los esteroides, y por otro lado con el entrenamiento olfatorio, que en ambos casos regenera la mucosa olfatoria, con lo cual tiene, por diferente mecanismo, pero tiene también efecto en ese aspecto parecido en principio a los esteroides sistémicos. Y cuando valoramos, este es un estudio en Corea, con humanos, en el cual se hace una valoración de entrenamiento olfatorio, insiste mucho en el estudio, Choi, en que utilizar olores conocidos. Si a un paciente que nunca ha olido, por ejemplo, el aceite de almendras dulces, le decimos que identifique el olor a aceite de almendras dulces, no lo va a poder identificar. Va a oler una cosa que lo va a intentar describir, pero realmente no puede identificar porque no sabe, no lo ha olido nunca. Entonces es muy importante que se utilicen aromas conocidos para este entrenamiento olfatorio. Entonces, en los estudios que se han hecho pues, con epitelio olfatorio, se ha visto que el entrenamiento tiene un gran beneficio en la mejora de los resultados, y en este estudio también de Choi habla de que la terapia olfatoria puede beneficiar en pacientes con hiposmia. Y el mecanismo es lo que hemos mencionado, a través de las células basales, que cuando se produce un daño y se pierden las células sustentaculares y las células, las neuronas bipolares, las células basales horizontales incrementan la formación de células globulosas, y estas células globulosas son las que van a formar las neuronas olfatorias y las células sustentaculares que van a dar el soporte, que son la base realmente de la olfacción en estos casos. Este es otro artículo de Patel, también de 2017. Como veis, no hay prácticamente artículos de investigación clínica relacionados con el COVID, porque estamos en plena época COVID, entonces es muy difícil ahora mismo hacer un artículo de este tipo, pero sin duda, a partir del año que viene encontraremos muchos más artículos de este aspecto en que habla de los resultados que obtienes de beneficio con el entrenamiento olfatorio en estos casos. De esta forma conseguiremos pues, mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y volver a intentar que vuelvan a la calidad de vida normal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Aprovecho para recordar a todos los que nos acompañan que podéis hacernos llegar vuestras preguntas. Está llegando ya alguna, pero antes, lo vamos a dejar para el final. Antes voy a dar paso a Estefanía Mejías para que nos cuente un poquito más en detalle este kit de entrenamiento olfatorio. Gracias, Luz. Voy a compartir yo mi presentación y nada, yo me voy a centrar sobre todo en explicaros un poco el producto, en qué consiste el kit, que lo tengo aquí conmigo, no sé si lo veis, y ahora veremos un poco en qué consiste, las fases del entrenamiento
y un poco la teoría y la práctica. Veremos, os lo explicaré un poquito en práctica. Pues nada, yo deciros que Olfae pues, nace de la unión de los conocimientos del laboratorio Alcofarma y con la ayuda pues, de expertos en otorrinolaringología. Es un kit, como os ha dicho el doctor, que es para el entrenamiento, para la recuperación del olfato y del gusto, y consiste pues, en una estimulación repetida de la vía olfatoria. Y lo que nos va a hacer es ayudar a mejorar el olfato y el gusto en caso de pérdida de estos sentidos. ¿Qué va a incluir nuestro kit? El kit va a incluir 4 aceites esenciales, unas tiras olfativas y una guía que está desarrollada por expertos en otorrinolaringología. Los aceites esenciales que lleva nuestro kit son 4. El aceite esencial geranio rosat, que tiene un aroma floral. El aceite esencial de corteza de limón, que tiene un aroma frutal. El tercer aceite será el eucalipto, que tiene un aroma resinoso, y por último el aceite esencial clavo, que tiene un aroma especiado. Estos aceites se han seleccionado, ¿por qué estos y no otros? Se han seleccionado estos aceites ya que hemos seguido también los estudios de Thomas Hamel, como ha explicado el doctor. Y la forma en la que habrá que hacer el entrenamiento es de menor a mayor intensidad en este orden. Primero será el geranio, luego pasaremos al limón, el eucalipto y por último el clavo. Ahora luego lo veremos de forma práctica. Comentaros que estos aceites, el origen geográfico tiene un certificado riguroso de dónde se han seleccionado en una zona muy exclusiva. Por eso también son bio y 100% naturales. El proceso de destilación, que es por vapor de agua o por presión en frío, tienen esas dos procesos de destilación. Todos los aceites están botánicamente definidos y quinotipados, naturales, 100% puros y bio, como os he comentado. El control de identidad y calidad está hecho por cada aceite. Y luego también muy importante el análisis cromatográfico de gas en cada lote, que también es muy importante para que sea natural y 100% puro. Entonces ahora vamos a pasar a las fases. ¿En qué consisten las fases del entrenamiento? Pues este kit se basa en 3 fases. Lo primero, deciros que cada kit equivale a una fase. O sea, cuando se acaba la primera fase habría que utilizar un segundo kit. Las 3 fases sería la fase de inicio, que a la vez se subdivide en 2 fases. En la primera fase entonces serían 6 semanas de tratamiento. Se subdivide en dos, el inicio A, que son 2 semanas, y una fase B, que son 4 semanas. La fase de inicio A habría que hacer 3 sesiones durante 2 minutos y la fase de inicio B serían 2 sesiones durante también 2 minutos, pero durante 4 semanas. La fase de continuación, que es la fase 2, serían 6 semanas de entrenamiento y serían 2 sesiones durante 2 minutos. Y por último, la fase de mantenimiento, que sería una sesión durante 12 semanas de entrenamiento. A la vez que se hacen las fases, el paciente tendrá que ver como un vídeo, que ahora os explicaremos cómo se pone. Se encuentra en la guía y habría que coger con el código QR que lleva la guía, que está o en la cara principal o en la página de la 4 a la 7, con el móvil. Igual que cuando vamos ahora a una cafetería y en un menú hay que usar el código QR, pues sería igual. Es la única forma donde se encuentra el vídeo. Entonces, ¿cómo se realiza una sesión? Pues lo primero que habría que hacer es coger, yo como tengo aquí el kit, voy a hacerlo para que lo veáis. Cogeríamos primero el primer aceite, que sería el geranio, lo abriríamos, cogeríamos una tira olfativa, pondríamos una gota y estaríamos durante 30 segundos oliéndolo. Así lo haríamos luego con el limón, en tercer lugar con el aceite esencial eucalipto y en último lugar con el clavo. Y a la vez
lo acompañaríamos del vídeo, que el vídeo lo voy a poner a continuación para que lo veáis. Este sería el vídeo que acompañaría a nuestro entrenamiento. Como veréis, empieza con el geranio rosat, que le recuerda al paciente pues, que tiene que coger la tira, coger el aceite, poner una gota y olerlo durante 30 segundos. A la vez, se van viendo las imágenes que le va a recordar al paciente también a recordar estos olores. Luego pasamos al segundo, que sería el limón. El tercero, que sería el eucalipto. Y por último, el clavo. Todo además está explicado en la guía. Y nada, y ahora por último comentaros cómo se haría la hoja de seguimiento y evaluación que tendría que hacer el paciente con su profesional sanitario. Al final de la guía se encuentra esta tabla que también estáis viendo en la presentación. Entonces, como sabéis, la intensidad del olor es difícil de cuantificar. Entonces, nos basamos en cómo va a describir una persona la percepción subjetiva del aroma. Entonces, en la guía pues vais a encontrar la siguiente tabla que muestro aquí, con unos niveles de intensidad. Entonces, donde el paciente tendrá que ir anotando en la hoja en la que se encuentra en la última hoja de la guía, tendrá que ir anotando el nivel de aroma que percibe. Os lo voy a mostrar la hoja de seguimiento. Entonces, es como si fuera un test subjetivo de evolución para ver la recuperación del olfato y el gusto del paciente, para que luego lo pueda evaluar con su profesional sanitario, en este caso pues con vosotros, con los otorrinos. Entonces, por ejemplo, si estamos en la fase inicio, ha acabado la primera sesión y no ha olido nada, pues entonces a lo mejor te pondría un 0. Si luego mejora un poco, pues a lo mejor avanza a un 1 y luego voy a no oler nada, entonces pondría otra vez un 0. Entonces, para pasar de fase, pues esta tablita pues, guiaría tanto al paciente como al profesional sanitario para valorar si debe de pasar o no de fase. Y nada, esto sería un poco en qué se basa el Kit All 5.
Y no sé si ahora, si tenéis preguntas, pues las vemos entre el doctor y conmigo. Muy bien, Estefanía, muchísimas gracias por tu presentación. Así que han llegado alguna pregunta por aquí. Voy a empezar por esta pregunta que nos plantean. Me gustaría saber si los pacientes post-COVID con disosmia, parosmia, también se puede aconsejar el uso de Olfae, doctor. ¿Qué opina? A ver, yo pienso que sí. Realmente es una opinión personal. La disosmia y la parosmia no es otra cosa que una manifestación de la regeneración que se produce en el paciente que ha tenido una anosmia y que está regenerando y está produciéndose una alteración en la regeneración, como sucede en un paciente que ha tenido una parálisis facial y está con syncinesias. En este caso, en las syncinesias faciales, lo que hacemos es inyectar toxina botulínica, y en este caso lo que estamos intentando es guiar la regeneración nerviosa, que se ha visto que con el entrenamiento olfatorio podría mejorar. Yo creo que sería posible, sería aconsejable utilizarlo. Creo que antes había una pregunta, si me permites, que hablaba sobre el tema del vídeo, de por qué el vídeo. Sí. ¿Vale? Entonces, el vídeo realmente lo que es un apoyo. Como hemos dicho antes, el olfato está muy relacionado con el sistema límbico, con el sistema de las emociones. Entonces, el vídeo va a apoyar, como hemos dicho también previamente, que no estamos hablando de aromas desconocidos, son aromas conocidos. Y lo que estamos intentando potenciar, que el sistema nervioso sea capaz de detectar aromas conocidos para que regenere las vías olfatorias. Entonces, si apoyamos con un sistema visual que en principio no está alterado, creemos que puede mejorar también la recuperación de las vías de una forma adecuada. Volviendo un poco a la pregunta anterior, a las alteraciones del olfato, es verdad que Olfae tiene un mes desde que lo hemos lanzado, tenemos relativa poca experiencia clínica. Es verdad que estamos haciendo un ensayo, que dentro de unas semanas o unos meses tendremos ya resultados un poco más exactos de su funcionamiento, ¿no? Pero hasta el día de hoy lo que sí que hemos observado es que hay algunos pacientes que, aun creyendo que han recuperado el olfato y el gusto, cuando empiezan el entrenamiento se dan cuenta que esa recuperación no es total, es decir, que todavía no lo han recuperado del todo. Y mi pregunta para el doctor es, de ese 20% que teóricamente sí que lo han recuperado, ¿podemos sospechar o pensar que incluso hay gente que no lo ha recuperado aun creyéndolo? Es que el olfato no es binario, no es huelo o no huelo. Realmente es una percepción que tiene un porcentaje que cada persona es diferente, y que realmente la pérdida de olfato o la recuperación del olfato perdido va pasando de poquito a poquito hasta llegar a donde podemos alcanzar, que a veces no es el 100% de lo que teníamos previamente, o a veces el 120, no sabemos, ¿no? Pero que realmente no es el todo. Y efectivamente la percepción de que uno no huele a veces tiene componentes emocionales importantes. Hace una semana tuvimos una paciente con una anosmia que estaba desesperada, lloraba en la consulta porque es cocinera. Entonces, realmente, claro, su herramienta de trabajo, ¿no? Su herramienta de trabajo puede ser el olfato, con lo cual estaba desesperada. Entonces, le hicimos una olfatometría y no estaba tan mal. O sea, tenía una pérdida de olfato, pero no estaba tampoco tan mal. Lo que sucede es que para ella estar un poco mal es estar muy mal. Entonces, por eso hay un componente emocional, un componente personal que es muy diferente. Entonces, sí puede pasar lo que estás mencionando, sí. Por aquí tenemos otra pregunta también muy interesante, aunque creo que quizás ya ha aparecido también en su presentación. Mi caso de pérdida de olfato no está relacionado con la COVID, sino con un traumatismo cranoencefálico reciente. Me gustaría saber si es recomendable en estos casos. Bueno, realmente cuando se produce un traumatismo craneoencefálico, el motivo probable de que se haya producido la pérdida de olfato es por una lesión de las fibras olfatorias. Entonces, de una lesión física, con lo cual que se regenere es poco probable. Depende de cuánto porcentaje de daño se haya producido en los filetes olfatorios. Si se ha producido un daño completo en el bulbo olfatorio, no hay posibilidad de regeneración ni con entrenamiento ni con ningún otro método. No es el caso ideal para este tipo de tratamiento. Bueno, pues paso a otra pregunta. ¿Dónde se adquiere el kit? Si se necesita receta médica y qué precio tiene. No sé si, Estefanía, nos puedes contestar a esto. Pues el kit es un producto de consumo ordinario, o sea que no es un medicamento, por lo tanto no lleva receta médica. El precio son 49,95 cada kit.
Y porque hay gente que necesitará un kit o hay otros que necesitarán dos, entonces pues sería coger otro kit. Y se adquieren en las farmacias. Es de venta exclusiva en farmacias. Muy bien, pues gracias. Nos preguntan también por aquí sobre la concentración de los aromas. Si es la misma concentración para todas las fases. Sí. Quizá el doctor, no sé si quiere aportar algo. Sí, quiere aportar. Hay dos preguntas relacionadas con eso. Una también de Marina. Hola Marina, ¿qué tal? Sobre la diferencia de las diferentes fases. Vamos a ver, el producto es el mismo realmente. Lo que sucede es que en la primera fase, que es una fase como más intensa, primero hay una parte que es 3 veces al día, que lo ha mencionado antes Estefanía, que son terapias de 2 minutos cada ciclo, pero 2 minutos significa que 4 productos son 30 segundos cada uno de ellos. Como hemos mencionado antes, hay una saturación del olfato al cabo de 1 minuto aproximadamente, con lo cual no tiene sentido insistir en una estimulación durante 5 minutos para cuando realmente ya no va a olerlo, incluso aunque no tenga anosmia. Es más, en algunos casos hemos abierto un kit en la consulta, cuando ha entrado algún compañero y dice, uy, cómo huele aquí a clavo. Y al cabo de un rato deja de oler a clavo. No deja de oler a clavo, sigue habiendo aroma a clavo, lo que pasa es que dejamos de percibirlo. Entonces, en la primera fase hay una primera fase más intensa, que son 3 veces al día, 30 segundos cada uno de los aromas, una segunda fase que son 20 segundos cada uno de los aromas, y luego la segunda fase se realizaría realmente si no ha mejorado con la primera fase. Entonces, si ha mejorado con la primera fase, pues ya no necesitaría una segunda fase. Entonces, hay una primera parte que son 2 semanas, 3 veces al día, y una segunda parte que son 4 semanas, que sería 2 veces al día. Esa es la diferencia. Y no hay diferentes concentraciones de una fase a otra. Hay varias preguntas por aquí, doctor, acerca de cuándo empezar la terapia de entrenamiento olfatorio. Desde que se pierde el olfato, desde que empezamos a sentir la anosmia, hay que esperar un tiempo. Me imagino que incluso si está la infección ya todavía activa, ¿cuándo empezar? Bueno, volvemos a recordar que no todo es COVID en esta vida. Sí. Entonces, mi opinión, ya es una opinión personal, yo creo que no tiene sentido empezar una terapia de entrenamiento al día siguiente de perder el olfato. Yo creo que es una función que en muchas ocasiones mejora, entonces es conveniente evaluar cómo se produce la evolución de la anosmia. Ahora bien, lo que tampoco tiene sentido es esperar 2 años para empezar, porque en ese caso se sabe que la recuperación va a ser mucho menos probable porque no tenemos esa capacidad para regeneración, porque ya se ha producido un daño probablemente incluso en la estructura de la vía olfatoria, que ya no tiene mucho sentido hacerlo. También es cierto que no hace ningún daño, porque realmente, como hemos dicho antes, no es un medicamento que no tiene efectos secundarios, con lo cual realmente es un entrenamiento. Que se han elegido estos aromas, pues basados un poquito en los aromas de Hamel. Realmente son prácticamente los mismos aromas que utilizaba Hamel en su estudio. Pero realmente yo creo que habría que esperar unas semanas, pero no esperar muchos meses. Otra cosa es que ya llegue cuando han pasado muchos meses, pues evidentemente es lo único que se le puede ofrecer al paciente. Y bueno, ya han salido por aquí los corticoides, doctor. La pregunta, claro. ¿Es recomendable comenzar con una tanda de corticoide al inicio del tratamiento? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Los corticoides tienen su indicación cuando estamos hablando de procesos inflamatorios. Entonces, una anosmia por una posviral pues puede tener un componente inflamatorio. El caso del COVID es un poquito especial. Sabemos que los corticoides tienen mucha implicación en el tratamiento del COVID, ha habido mucha controversia. Entonces, yo como otorrinolaringólogo, poner tratamiento con corticoides a un paciente con COVID, no me atrevería sin consultar con alguien que sepa de COVID. Que yo como tal no me considero ningún experto en COVID. Entonces, en caso de anosmia post-COVID, yo creo que no tiene mucho sentido nosotros ponernos a poner terapias con corticoides. Anosmia no COVID, pues puede colaborar y como hemos visto, se pueden complementar y en ese caso puede ser que pueda ayudar, pero hay que valorar un poquito la posible etiología del caso. Si tiene un componente inflamatorio, puede aportar y bastante. Si no tiene un componente inflamatorio, es muy probable que aporte poco, en principio un poquito de iatrogenia a otros niveles. Entonces, hay que valorar caso a caso. Muy bien, pues aquí nos llega otra pregunta de José María. ¿Se valora la cantidad de odorivectores o flujo de aire que entra en la fosa nasal?
No, porque eso es realmente el flujo de aire que entra en la fosa nasal deberíamos valorarlo pues con alguna rinometría, una rinomanometría. Entonces, en estos casos, hombre, si tenemos una exploración que nos habla de una alteración estructural que puede alterar el flujo de aire, puede ser interesante hacerlo. Si no, yo creo que no puede ser, no aporta demasiado. Estamos hablando de anosmias fundamentalmente posvirales o incluso idiopáticas y sin alteraciones estructurales importantes. Como hemos mencionado, en caso de alteraciones estructurales, el tratamiento es tratar la alteración estructural, y sabemos tratarlas y podemos hacerlo. Y en esos casos sabemos que un paciente con una poliposis, le operamos la poliposis y mejora el olfato. Entonces no creo que aporte demasiado. Eso puede, la cantidad de orivectores o sobre todo eso, puede ser interesante a nivel de investigación. Pero a nivel clínico del día a día, no creo que aporte demasiado a nuestro trabajo diario. Por aquí Ignacio nos pregunta de nuevo por los vídeos, que hemos dicho antes que es muy importante al tiempo que se hace el entrenamiento olfatorio, la visualización de los vídeos durante los 30 segundos. Nos pregunta qué soporte tiene el vídeo de demostración. No sé. Eso es un tema informático, no sé exactamente. Es simplemente ahí no puedo contestar. Es un código QR donde da un acceso directo al vídeo y se visualiza directamente. Justamente, lo que habría que hacer es, con el código QR que se encuentra aquí, hacer una foto y ya aparecería en el móvil o en el ordenador donde se quiera proyectar. Entiendo que el código QR lo que es redirige a una página web que es donde está colgado el vídeo. Pero el soporte del vídeo, la verdad que no tengo ni idea. Exactamente. Muy bien, yo no sé si hay alguna pregunta más, algo que queráis comentar por aquí, nada, alguna cuestión. Yo creo que un poco comentar como conclusión que el objetivo de Olfae, que hemos hecho en un tiempo récord, yo creo, gracias al doctor Gutiérrez Fonseca también, que está aquí, aprovecho para darle las gracias, y lo que hemos querido es que el entrenamiento olfatorio se pueda hacer de forma autónoma desde casa, porque, insisto, este producto se puede comprar en la farmacia, el paciente puede llevarlo a casa e ir entrenando, pero siempre se recomienda la supervisión de un profesional sanitario, ¿no? Para que, además de autoevaluarse la mejora con la guía, pues pueda ver su evolución. Yo simplemente también quería, antes de terminar, para todos aquellos que nos están escuchando, si quieren que vaya un especialista de producto de Arcofarma a su consulta y hacerles una pequeñita demostración de cómo funciona Olfae, estaremos encantados de hacerlo. Como conclusión del webinar, también decirles que recibirán en los próximos días un mail con un enlace al webinar por si alguien no lo ha podido ver o quiere volver a ver alguna cuestión en concreto, y ahí les diremos cómo contactar con nosotros para pedirnos la visita del especialista en la consulta. Yo creo que no hay ninguna consulta más por aquí tampoco. Si me permites, quiero hacer un pequeño comentario. ¿Cómo llegué yo a esta historia? Vosotros sabéis que yo, a lo que me he dedicado yo habitualmente no ha sido olfato, me he dedicado a otra serie de cosas y me sigo dedicando, por supuesto. Tuve un paciente que ese paciente tenía anosmia post-COVID, entonces le di una serie de recomendaciones que me había buscado, había preparado para hacer el entrenamiento. Y casualmente ese paciente era conocido de alguien de Arcofarma. Y entonces a través de eso dije, pues vamos a desarrollar un kit para esto. Y así es como realmente empezó Olfae. Realmente así Fíjate, como yo creo que de pequeñas casualidades surgen grandes cosas, ¿no? Pues así ha surgido Olfae y yo creo que en Arcofarma, hombre, también hay que decir que Arcofarma tiene detrás el soporte de poder desarrollar este producto en un tiempo récord, ¿no? Que también eso es importante. O sea que nada más, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy y no dudéis en poneros en contacto con nosotros para solicitar la visita del especialista o para cualquier otra cuestión que queráis comentarnos. Gracias, doctor, gracias, Estefanía. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta otro día. Gracias a vosotros. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Chao.